Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. En Yo Opino nuevamente este servidor José Genaro García Murillo, abogado, y hay un tema que estaba deseoso de hablarles porque es de suma importancia para todas las personas, que es el tema de la pensión de sobreviviente y la diferencia que existe con la pensión sustitutiva e incluso la indemnización sustitutiva pagada al sobreviviente. Este tema es fundamental porque el legislador ha previsto que hay personas que incluso muchas personas dependen económicamente de una persona que fallece. Entonces, el legislador, a través de la Ley 100 del 93, en este caso la ordinaria, también los docentes de las fuerzas militares, del presidente de la República, pues ha previsto que hay personas que quedan inmersas o quedan abandonadas, y se necesita que esa persona causante que murió pues le sea traspasado ese derecho que tenía esa persona antes de fallecer, ya sea como pensionado, ya sea como afiliado. Y ahí es donde radica la diferencia en cuanto a qué es una pensión de sobreviviente y qué es una pensión, una sustitución pensional. La primera, pensión de sobreviviente, es aquella que le es otorgada al compañero, la compañera, el cónyuge sobreviviente de esa persona que estaba afiliada pero que no había alcanzado a pensionarse. La segunda, la sustitución pensional, es la que se le otorga al cónyuge del compañero permanente o ambas, y ahorita vamos a hablar algo muy importante que es la pensión compartida, de esa persona que ya estaba pensionado, ya se le había otorgado el derecho, el reconocimiento de pensión. Entonces eso hay que tenerlo muy claro porque muchas personas tienden a confundir estas situaciones. ¿Qué se busca con la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional o incluso la solicitud de indemnización sustitutiva para el cónyuge o compañero permanente? No es otra cosa pues que velar económicamente por ese núcleo familiar que dependía económicamente, aunque la jurisprudencia ha evolucionado a tal punto que usted, para solicitar ese derecho, no necesita demostrar esa dependencia económica. Con solo usted cumplir esos requisitos que la ley exige para que se le otorgue ese derecho, es suficiente. Entonces, cuando hablamos de esos requisitos, vamos a hablar de la Ley 100 de 1993, que es la que está vigente, porque recordemos que la 2381 o la nueva ley pensional, la reforma pensional, está todavía en suspenso, solamente está en vigencia los traslados administrativos. Y yo quiero referirme al artículo 46 de la Ley 100 del 93, donde exige una convivencia para los compañeros permanentes mínimo de 5 años antes del fallecimiento. Eso para los compañeros permanentes. Para los cónyuges, sí se exige que obviamente hayan estado casados y que ese vínculo matrimonial, ojo, quiero hacer claridad, el vínculo matrimonial esté vigente para la fecha de fallecimiento. Muchas personas se separan, pero no disuelven, no liquidan esa sociedad conyugal, o tampoco liquidan el vínculo matrimonial. Sin embargo, yo quiero dejar muy claro que para un reconocimiento, una pensión de sobreviviente o sustitución pensional para el cónyuge sobreviviente, incluso aplica si había disuelto y liquidado la sociedad conyugal. ¿Cómo así? Sí, claro, para hacer en términos muy sencillos, o sea, usted había arreglado lo de los bienes, pero el vínculo matrimonial continuaba vigente.
En ese caso, como lo que la pensión lo que habla es de derechos, no se olvide, artículo 48 de la Constitución Nacional, pues el vínculo matrimonial está vigente y por esa sencilla razón es que se debe otorgar esa pensión. Distinto el tema de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, o sea, de los bienes, porque ahí estamos hablando de algo patrimonial. Entonces, lo digo porque yo soy abogado litigante, para los que no me conocen, y obviamente ya tuve un caso el año pasado donde una persona ya de avanzada edad se le había reconocido tristemente por una entidad territorial del departamento de Santander, del municipio de Bucaramanga, una pensión, pero a la compañera permanente. Y se dejó huérfana a la cónyuge sobreviviente, a unas sabiendas de que el vínculo matrimonial está vigente. Yo logré demostrar, y así esa fue la teoría que acogió el juez, que una cosa era la sociedad patrimonial, otra cosa el vínculo matrimonial que estaba incólume, o sea, estaba vigente. El juez atinadamente, pues obviamente aceptó mi postura y reconoció que claramente el vínculo estaba vigente, que no importaba que la sociedad conyugal estuviera liquidada, porque repito, aquí lo que estamos hablando es de un derecho y por tanto era intrascendente que hubieran liquidado la sociedad conyugal porque el vínculo matrimonial seguía vigente. Y hay que dejar claro, ellos se habían casado en 1971 y desde el año 94 ya no tenían, digamos, una convivencia como esposos, sí, como que ella era también la madre de sus hijos, pero ya como obviamente como ese vínculo sentimental como pareja pues ya había terminado. O sea, estamos hablando de 94, casi 30 años después, gracias a Dios le fue reconocida esa porción de la pensión. Y aquí hay que dejar muy claro, en los procesos judiciales lo que entra el juez es a dirimir esos conflictos donde hay un compañero permanente y un cónyuge o una cónyuge están solicitando, demandando el reconocimiento de esa pensión, pero más adelante o por último me voy a referir a este caso para no desviarme del transcurso normal de este tema tan importante como la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. Bueno, ahorita cabe preguntar, ¿y acaso quiénes tienen derecho a recibir esa pensión? Pues obviamente tienen derecho el cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de edad, los hijos que tengan una discapacidad, padres dependientes, hermanos inválidos dependientes y obviamente como la jurisprudencia de la seguridad social es muy dinámica, incluso ya se tuvo un caso donde un nieto recibió su pensión de su abuelo porque se pudo demostrar que su padre, en vida del abuelo, tenía situaciones económicas muy difíciles y fue el abuelo el que estaba, al momento de fallecer, era quien estaba haciéndose cargo de ese nieto. O sea, pudo demostrar ese nieto que él dependía económicamente de su abuelo y se le otorgó esa pensión a ese nieto. De un tema pues muy especial, pero así fue. Hay una situación y las personas se preguntan, bueno, y después de que se da la situación, falleció esa persona tan querida para ese núcleo familiar, ese papá, esa mamá, ese hermano incluso, porque para los padres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué documentos se necesitan? Porque lo primero que hay que hacer es una reclamación administrativa a la entidad donde obviamente es quien debe hacerse cargo, ya sea para que reconozca la pensión o para que si ya siendo reconocida continúe a esa persona que le sustituye a ese pensionado, pues el recibir esa pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Pues necesitamos un registro civil de defunción para mostrar que ese causante pues obviamente obviamente tuvo el deceso, ya falleció. Tenemos que los documentos de identidad de las personas que van a solicitar ese derecho, cédula, registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, que acrediten ese parentesco. Tenemos también obviamente
los certificados laborales. Y eso es muy importante porque en el caso de los que no se han pensionado, en este caso por la ley 100 del 90, me voy a referir a la ley ordinaria, pues se exige que usted haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años al fallecimiento si era afiliado. Pues si estaba pensionado, pues lo único que hacen es mirar que esa persona cumple los requisitos, pero en el caso de los afiliados, pues lo que se hace es que esa causante haya cumplido con esas semanas. Algo muy importante es que si esa persona tenía la densidad de semanas máximas, por ejemplo, en este caso 1.300 semanas, aunque ya pues obviamente con la disminución que se dio por la Corte Constitucional, recordemos una sentencia de 2023 para las mujeres bajó a 1.250 semanas la exigencia para una mujer pensionarse, solamente si tenía las 1.300 semanas, en cualquier momento, ¿sí? Cotizada, o sea, no necesita acreditar las 50 semanas en los últimos 3 años. Aquí hay algo muy importante que lo que yo les decía es esas convivencias tienen que ser 5 años, inmediatamente 5 años al fallecimiento del causante. Pero ojo, tenemos una dinámica muy grande en el tema laboral. Una persona, por ejemplo, si es una mujer, tiene de esposo un piloto de avión, y todos sabemos que un piloto de avión pues tiene que ausentarse de su casa 2, 3, 4 meses. Por ejemplo, un militar, por ejemplo, que está encubierto, qué sé yo, que es de inteligencia o policía nacional, pues obviamente también tiene que a veces ausentarse hasta 6 meses. Entonces uno podría decir, bueno, entonces, ¿y qué pasa ahí? Si podría decirse, como usted no estuvo los últimos 5 años compartiendo mesa y techo y lecho, mesa, techo y lecho, como se decía popularmente, aunque eso ya está un poco, se ha redefinido, es la palabra redefinirse, pues obviamente la persona puede mostrar, nuestro vínculo seguía incólume. Lo que pasa es que por temas laborales, por movilidad laboral, pues nos teníamos que ausentar. Yo tuve un caso también, y a mí me gusta hablar de la casuística para que las personas, digamos, obviamente encajen de pronto en esa situación que yo estoy comentando. También acabo de recibir un fallo, también ya desde el año pasado, pero se los comento. La persona, el causante era una docente y ella por temas primero de laborales, ella en un municipio y el esposo tenía sus negocios en otro municipio cercano. Ellos se veían cada fin de semana. Luego después, 3 años antes del fallecimiento, ella tiene un accidente. Le toca desplazarse del sur de Bolívar acá a la ciudad de Bucaramanga. Y obviamente después, pues de una manera trágica le aparece una enfermedad, pues obviamente muy fuerte, muy devastadora para esa familia, que fue un cáncer, y ella le tocó hacerse todo el tratamiento aquí en esta ciudad, y obviamente pues la administradora alegó esas situaciones porque ellos hacen sus investigaciones y encontraron que no, que efectivamente pues ellos estaban separados los últimos 5 años. Este servidor, pude demostrar al juez contencioso administrativo que, si bien es cierto, era de verdad que ellos habían tenido que interrumpir esa convivencia. Ellos se hizo por un caso de fuerza mayor, que incluso desde el principio ya aceptaron que él trabajaba en un municipio y ella estaba como docente en otro municipio, pero que eso no quiere decir que con eso se estaba perdiendo esa intención que va más allá de compartir mesa, techo y lecho, como nos enseñaron en la universidad, y los que manejan familia lo manejan aún más. Es que vale más el deseo de ayudar, de solidaridad con la otra persona, de tener ese vínculo constante de ayuda mutua, de el ánimo de convivir con esa persona, va más allá de quiero hacer énfasis, de ese compartir mesa, techo y leche. Y pues gracias a Dios, primeramente, a los testimonios que rindieron las personas siempre supimos que ellos eran compañero y compañera permanente,
que hasta el último día él se desplazaba acá a la ciudad de Bucaramanga a visitarla, ¿sí? Y obviamente eso no quería decir que él hubiera abandonado, sino que por temas de salud, pues obviamente ella tuvo que emigrar temporalmente acá a Bucaramanga y desafortunadamente aquí fue donde se falleció. Bueno, vamos a hacer un corte de comerciales y seguimos hablando de este tema tan importante que seguro ustedes allá en casa se van a identificar, si no directamente con un familiar, un amigo, un conocido. Y lo único que le pedimos es que compartan todas estas informaciones, estos programas a todos sus amigos y conocidos, porque de seguro alguna situación que hablemos acá, pues les va a servir. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Sergio Nardo a la cámara, él siempre piensa en Santander, con el partido de la U, el 101 es el camino. Sergio Nardo a la cámara, él siempre piensa en Santander, con el partido de la U, el 101 es el camino. Para la cámara marque partido de la U 101. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida, cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Qué alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Trabajo que deje huella, que del país y en nuestra gente, gran amigo de sus amigos, muy serio y siempre de frente. Por Jaime Durán yo marco el 13, Partido Liberal y el 13, al Senado la L y el 13, Partido Liberal y el 13. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible.
Meta meniacha, meta meniacha, tamo nuyo, neya kuti balahineta, takoya vita kaina yo jae, neya kuti balahineta, meta meniacha, Orgulloso es que me siento de mi terruño natal. Pueblo sin miedo al progreso, paraíso natural. Eres el protagonista y te vamos a homenajear. A homenajear, bienvenido a nuestra tierra de ancestros y tradición. Lagunas, caños y ríos que calman nuestros temores. De una historia del pasado que dejaron reflexiones. Nuestro paraíso natural, lleno de riqueza cultural. Nuestro paraíso natural, agua pura y canto en Puerto Gaitán. Venimos cantando aquí yo en Puerto Gaitán, con arpa, cuatro y maraca yo le vengo a gozar. Este es mi fandango que yo vengo y a cantar, desde Bogotá al Caribe, el llano oriental. Qué linda es mi tierra, la voy a cuidar. Energía limpia para transformar. Qué linda es mi tierra, es Puerto Gaitán. Somos sangre nueva, raíz ancestral. Lo digo cantando, vamos a celebrar abundancia buena, mi tierra natal, con mucha alegría y mucho sabor, que te dé la buena, el trabajador, la buena comida, jacuzzi al fogón, una cachamita con yuca y patán. Energía del río que abraza la tierra y hoy se mueve en vías dignas de esperanza. Con Agrosol la agricultura de familias soberanas que hoy avanzan. La utopía que cumple con becas en educación y en la escuela de Rubiales que es una bendición. Gracias por apoyar al emprendimiento y programas de salud que cuidan a nuestras comunidades. Eso es una gran virtud. ¡Y viva Ecopetrol! Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Bueno, regresamos y nos quedamos en esa situación. Bueno, ya se puede acreditar esos requisitos que exige la ley. ¿Qué viene entonces? La radicación de la solicitud ante los fondos de pensión. Pues en este caso en el régimen ordinario, también en el régimen especial, por ejemplo, del magisterio, de las fuerzas militares, obviamente cuando es por la ARL también, y obviamente, ¿qué va a hacer esta entidad? El estudio técnico de esa solicitud que se hace. Las personas tienen que presentar información fidedigna, o sea, real, ¿sí? Porque obviamente si presentan situaciones que no se relacionan con la realidad, pues podrían incluso iniciar investigaciones penales por fraude procesal y todo lo demás, porque estamos hablando de un reconocimiento de una pensión, estamos hablando de dineros públicos y obviamente se estaría afectando la moralidad pública y obviamente las administradoras, para este caso, acceden a firmas de abogados o firmas de peritos e investigadores especializados para evitar todas estas situaciones donde incluso pues a veces se les va la mano con las investigaciones o no logran dilucidar si en verdad cumplían o no cumplían, aún cumpliendo pues muestran situaciones que no concuerdan con la realidad. Pero pues para eso existe la justicia y si obviamente usted en la vía administrativa no le reconocen ese derecho a través de una resolución, a través de una comunicación, por ejemplo un fondo privado, pues obviamente usted puede acceder a la justicia. Normalmente cuando hay concurrencia de
de compañero permanente o cónyuge sobreviviente y cónyuge sobreviviente, pues los fondos de pensión lo que hacen es decir, acuda a la justicia ordinaria laboral porque yo no tengo claro los tiempos de convivencia y yo no le podría, vía administrativa, reconocer el porcentaje que le corresponde a cada uno, a cada una. Eso es un poco difícil para los fondos, entonces ellos lo que hacen es suspenden el pago de una pensión, ¿sí? Y lo que dicen, solicito que por favor acceda a la justicia ordinaria laboral para que ellos decidan a través de una sentencia, pues obviamente que en qué porcentaje le corresponde de acuerdo a la convivencia. De acuerdo a la convivencia es que le van a reconocer esa pensión. Bueno, hay situaciones que por fuerza mayor, pues la persona, en cuanto al requisito de los 5 años que se exige, ante todo para los compañeros permanentes, porque para el cónyuge los puede mostrar en cualquier tiempo, es situaciones, por ejemplo, como violencia intrafamiliar, temas de portabilidad laboral, temas de salud, es muy importante, y condena penal por hechos contra el causante, violencia sexual y todo lo demás, pues obviamente ya esas son las excepciones que la Corte ha ido entendiendo a través de fallos, donde ese requisito de los 5 años, pues no se le puede exigir que diga, estuvo exactamente esos 5 años, no se movieron el uno del otro de la casa, ¿sí? En estas situaciones el juez de la República, si es que vía administrativa no es reconocido, tiene que reconocer o debe reconocer este derecho, porque usted no puede obligarse a lo imposible. Entonces yo no puedo quedarme solamente porque, es que va a poner en riesgo, el caso de una mujer, en riesgo su pensión en su momento, si es que el causante se va primero o su esposo se va primero, es que yo pierdo, entonces yo me tengo que aguantar incluso tentativas de homicidio, violencia contra los hijos, violencia sexual. Lo digo porque yo tengo un caso actualmente donde esa mujer tuvo que ausentarse desde el año 2008 y volvió hasta el año 2000 más o menos 2014, él murió en el 2015 y obviamente lo tuvo que hacer porque era ella y la vida de ella, la integridad de ella y de sus hijas, porque incluso sufrieron abuso sexual, ¿sí? Entonces esta situación es muy importante para tenerla en cuenta para las personas que están accediendo o quieren acceder a estos beneficios que otorga la ley para que les sea reconocida esta pensión, que estas situaciones el juez tiene que encontrar que no le puede obligar, no le puede decir, no, es que usted tenía que quedarse ahí, no, primero está la vida, ¿sí? Y obviamente con estas condiciones, pues el tema de los 5 años se entiende que no se interrumpió, a pesar de que, pues por estas situaciones adversas. No podemos olvidar también el tema de cuando hay algo muy importante también, a mí me gusta hablar de casuística, es el tema de la fecha de estructuración para reconocer una pensión de sobreviviente. Hablo de una pensión de sobreviviente del hijo discapacitado. Lo digo porque hay que tener muy claro la fecha de estructuración. Yo tuve un caso, además, para las personas, si de pronto conocen, es que la fecha de estructuración, si es anterior a hablo lo que pasó con una hija, la fecha de estructuración al parecer, decía la misma Junta Regional de Calificación, que al parecer ya estaba la enfermedad 6 años antes de la muerte del causante, y eso fue en el 2007, en mayo, y el causante murió en noviembre del 2001. Si nos vamos atrás, fue en mayo. Gracias a Dios, a través de una tutela, pues se logró, y esta persona que tenía que sufre una esquizofrenia pues severa, ¿sí? Es congénita, pues se le pudo reconocer esa pensión, aunque la mamá hubiera heredado esa pensión, hablo así, hubiera sustituido esa pensión, pero ella también falleció y se logró solo por ese ítem encontrar que ella estaba ya enferma antes de que su papá falleció, y que como ella ya había hecho la solicitud y obviamente dependía económicamente porque nunca terminó sus estudios por su enfermedad grave, nunca pudo entrar laboralmente a cualquier empresa por la misma enfermedad,
O sea, ella sí o sí necesita esta pensión. Hay una cosa muy clara que yo les decía hace un momento, que iba a hablar en su momento, que es el tema de la pensión compartida. El mismo artículo 46 y 47, más exactamente la ley 100 del 93, muestran que puede haber una convivencia paralela, un cónyuge sobreviviente y un compañero permanente. Hace mucho tiempo se viene dando esta teoría de que solamente pueden acceder a la pensión el cónyuge o la cónyuge y el compañero o compañera permanente, para que se den una pensión compartida. O sea, los dos de un mismo causante pueden recibir una pensión en el porcentaje que corresponda. Sin embargo, como ya les decía, ya también se están dando casos, y tuve acceso a una sentencia donde 2 compañeras permanentes accedieron a la pensión. ¿Por qué? Porque los jueces o los magistrados de la alta corte del órgano de cierre ordinario, que es la Corte Suprema de Justicia, encontraron que en ambas, el causante, o sea, con ambas compañeras, él tenía la vocación de conformar una familia, de ayudar a la compañera permanente. Entonces, eran situaciones iguales en ambas. Entonces, no sé, aquí cómo se iba a discriminar con quién, digamos, era más afectuoso y todo lo demás. No hubo otra manera los magistrados de reconocer esa pensión, aunque eran compañeras permanentes ambas. Entonces vemos también que como la jurisprudencia laboral y de la seguridad social es dinámica, es cambiante, y obviamente eso atiende las dinámicas de la vida y las situaciones que se están dando, por ejemplo, en temas de esa familia. No podemos olvidar una situación que pasó en Medellín con una pensión de poliamor, que eran 4 hombres, ¿sí? Y obviamente uno de los 4 que estaba pensionado, pues falleció, y los otros 2 solicitaron, uno en primera instancia perdió, el tercero, y después en últimas le reconocieron. Entonces vemos cómo estas situaciones pues obviamente están cambiando. La dinámica del reconocimiento de una pensión compartida. Obviamente, ¿qué es lo que se busca con la pensión? Hay que tener muchas cosas claras. ¿Qué se requiere? Una convivencia efectiva, pero obviamente con las excepciones que yo les he hablado. Puede haber 2 o más beneficiarios, como ya les decía ahorita. La pensión se divide proporcionalmente a la convivencia que hubo entre compañero y cónyuge sobreviviente con el causante, ¿sí? Entonces, eso lo evalúa el juez de la República. Normalmente le toca al juez de la República evaluarlo, y obviamente decide, demostrando el tiempo de convivencia, él liquida el porcentaje, o sea, que le corresponde de esa pensión a cada uno o una de ellas. Obviamente, en cuanto a lo que yo les decía de la convivencia, lo que prevalece es la realidad afectiva familiar. O sea, estas situaciones donde las investigaciones dan caso, no, sí, les pongo como ejemplo. Sí, yo sé que ellos eran esposos o compañeros permanentes, pero él venía cada 6 meses porque era piloto. Entonces, un investigador va a dejar consignado, se veían cada 6 meses. Desde el punto de vista literal de lo que dice la norma, pues no va a tener derecho. Pero si nos vamos a la realidad de la vida, lo que ya le insisto, son los cambiantes en formas de trabajo, situaciones por salud, situaciones de violencia. Por eso quería dejar esto muy claro, pues obviamente no se le puede endilgarle a esa persona que está solicitando ese reconocimiento que no cumplió por estas condiciones, ¿no? La ley ha sido clara y entiende esto de que prevalece la realidad sobre la forma, ¿sí? Y la distribución proporcional que ya les decía, que es lo que se hace en el momento en que un juez dicta un fallo judicial, pues de acuerdo a lo que se pudo mostrar cada uno de los cónyuges
o cónyuge y compañero permanente o compañeras permanentes o compañeros permanentes, pues lo que ellos demuestren en tema de convivencia es lo que él va a otorgar el porcentaje de la pensión. Para concluir, ¿qué se busca con la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional? Busca proteger a la familia del causante. No podemos olvidar, incluso es que lo digo porque acabo de erradicar una demanda donde desafortunadamente la entidad aducía que no se cumplía con la jubilación, que no cumplió los requisitos de jubilación y él solamente pudo laborar alrededor de unos 6 años y poco, ¿sí? También tuve otro caso donde él, pues afortunadamente se pudo demostrar que cumplía con el acuerdo 049 del 90 porque lo mataron en el año 92, ¿sí? Y no, lo que estaba era el acuerdo 049 del 90 y pudimos demostrar esas 300 semanas en cualquier tiempo, ¿sí? En cualquier tiempo. Que el proceso administrativo, usted debe presentar toda la documentación y ante todo extrajuicio y todo lo demás que pueda constatar la administradora que efectivamente usted cumple con los requisitos para hacer esta pensión. La violencia doméstica, la movilidad laboral, el tema de la salud, ¿sí? La violencia sexual, pues obviamente excluyen esos requisitos, digamos, rígidos para acceder a la pensión. Y la pensión compartida garantiza protección cuando existió convivencia simultánea y estable. Bueno, esta información, de esta manera terminamos y yo creo que esta información es muy importante. Uno se quedaría hablando horas sobre este tema y bueno, yo creo que les queda muchas cosas y bueno, compartan todos estos detalles que yo estoy dando en este momento. Y bueno, para los que necesiten alguna asesoría, no se olviden, yo soy José Genaro García Murillo, abogado laboralista. Me pueden llamar al número 318-389-1413 y mi oficina queda en la carrera 13, número 3510, oficina 702, edificio El Plaza en la ciudad de Bucaramanga. Y también se pueden atender virtualmente a cualquier parte del país o incluso del mundo, porque yo sé que hay colombianos viendo este programa. Bueno, de esta manera terminamos y muy próximamente seguiremos con otro tema importante aquí en Yo Opino. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.